Sí, ¿cómo les va? Antes de comenzar el módulo de hoy, alimentación artificial, debo ocupar unos segundos en agradecer a quienes me han llamado. Bueno, agradecer las palabras que han tenido para conmigo. Sobre esto les quiero decir, en todo lo que sea producción, fraccionamiento y comercialización de miel, bueno, yo hace algo más de 30 años que estoy en esto, por eso en esos temas, en lo que les pueda dar una mano, no duden en llamarme y bueno, nos veremos en los exámenes del 29 de agosto en nuestra facultad. Desde ya, nuevamente, simplemente mil gracias. En este tema, como les dije en el inicio de alimentación artificial, lo habíamos grabado prácticamente entero a campo. Por todos los llamados que he recibido de participantes de esta tecnicatura, gente que se acerca al gobierno en la dependencia en la que estoy, consideré que bueno, iba a ser más útil no solo desarrollar este tema, sino incluso plantearlo en el estudio aquí de la universidad, que no hacerlo en el campo como lo habíamos realizado en su momento. Es un tema, digamos, el problema que se suscitó en buena parte de las colmenas, fundamentalmente en colmenas ubicadas en campos de agricultura, ganadería. Para nosotros, quizás, no sé si la causa, pero sí una de los principales motivos de la mortandad de las colmenas este año fue la alimentación. Precisamente por eso, y como coincide en la tecnicatura con el desarrollo de este módulo, es que lo voy a tratar de aportarle la mayor cantidad de medios para bueno, que cada uno vea en su caso, que les ayude un poco a resolver el porqué de este problema. Primero voy a hacer una breve reseña de los sustitutos de miel y polen. Luego el grueso del desarrollo lo vamos a hacer en lo que es la alimentación, hablando siempre artificial, de estímulo y de apoyo. Y sobre el final, un resumen sobre las formas de alimentar y los medios con los que hoy se cuenta. Si hablamos de sustitutos de miel, lo que más se maneja en el mercado, los más comunes, tenemos el jarabe de alta fructosa, el 55, el porcentual de fructosa de este jarabe es del 55%. La ventaja que tiene este jarabe es que el porcentual de humedad es bajo, estamos hablando de un 21%. La densidad es muy similar a la de la miel, es 1.38, y es un jarabe altamente cristalino, muy transparente. Y otro jarabe tenemos el de alta fructosa número 42, que bueno, el porcentual de fructosa estamos hablando de un 42%. La diferencia de este con el anterior es que básicamente el porcentual de humedad es mayor, está en el orden del 29%, y ambos jarabes se suministran
tal cual se compra el producto en cualquier comercio del ramo. Para quienes lo usen, deben tener muy en cuenta que, digamos, si la abeja lo consume previo a la mielada, no ocasiona problema. Si ese jarabe, fundamentalmente para quienes lo apliquen en la primavera, se hace una aplicación tardía, más aún cuando ya coincide con la entrada de néctar, ese jarabe, decía, puede quedar en la colmena, ese jarabe puede pasar a que cuando se hace la cosecha de miel también se lo lleve al extractor, por consecuencia al tambor, y bueno, el problema de este caso, de esa situación, es que va a dar una adulteración de la miel. Es un tema extremadamente complejo, por lo cual nosotros siempre sugerimos, para evitar ese riesgo, es que la alimentación que se haga con este jarabe se la efectúe en la alimentación de apoyo que se hace en la post cosecha, para evitar cualquier problema de lo que a adulteración se refiere. Lo más que se usa, lo más común, incluso por una cuestión de costos y fundamentalmente del manejo del producto, es el jarabe de azúcar. Este jarabe tiene la ventaja en relación a los dos anteriores que se lo puede utilizar como estímulo y como apoyo. Como apoyo es fácil prepararlo, son 2 partes de azúcar en una de agua. La preparación se las cuento así en poquitas palabras, si bien son varias las formas en que se lo puede realizar, la más segura es hacer hervir el agua unos 15-20 minutos, dejarla enfriar a 75-80 grados, en ese momento se le agrega el azúcar, se lo mezcla bien, se lo deja enfriar y ya está en condiciones de aplicar. Yo les dije que se podía usar el azúcar como apoyo y como estímulo. En lo que les dije recién, 2 partes de azúcar y 1 de agua es como apoyo, y este mismo jarabe, lo vamos a ver en unos minutos, se lo puede utilizar también como estímulo. Para estímulo la relación es 1 a 1. 1 parte de azúcar, 1 parte de agua. Para este jarabe hay un tema que es, hay 2 posiciones. Quienes sugieren agregarle por cada kilo de azúcar 1 gramo de ácido tartárico. Quienes están a favor de su agregado hablan que, digamos, fundamentalmente para cuando se lo aplica en época de otoño-invierno, favorece mucho a lo que es los vuelos de limpieza de la abeja. Para quienes no están de acuerdo con la aplicación de este producto, insisto, cada kilogramo de azúcar, 1 gramo de ácido tartárico, sugieren no aplicar este ácido tartárico porque, bueno, le trae algún inconveniente en la parte intestinal de la abeja. Lo que quiero empezar a desarrollar ahora, y más que desarrollar, a plantear, es el tema de lo que es la alimentación, el por qué es necesario hoy, en una
magnitud extrema en relación a hace muchos años. Yo en el pasado módulo, incluso en el primero, cuando se lanzó esta tecnicatura, planteaba siempre que para la producción apícola hay dos puntos básicos que son tener una buena reina y una buena floración. Por la parte de genética, en el módulo que viene es manejo, lo va a dar un compañero. En el siguiente vamos a ver en desarrollo todo este tema genético, donde les voy a comentar un poco lo tradicional en cuanto a lo que es la crianza de reinas y fundamentalmente voy a hacer hincapié en un tema que es la inseminación artificial. Punto en en el que, bueno, estoy desarrollando un prototipo de un inseminador y bueno, les voy a contar hasta dónde llegué, pero fundamentalmente porque todo lo que es, digamos, todo lo que pueda hacer al mejoramiento genético es un punto neurálgico. Y el otro punto en el cual siempre insisto es la parte de la oferta floral. Este tema, alimentación artificial, en una tecnicatura, supónganse de 15 años atrás, quizás ni lo hubiésemos incluido en el programa. Hoy, con el avance de la agricultura en detrimento de la ganadería y a su vez sería sería el avance de la ganadería en el monte natural, hace que todo lo que es alimentación artificial tome un peso, tome una importancia que como dije en el inicio, hace un par de décadas atrás no lo tenía. Hace muchos años atrás, cuando uno hablaba de la preparación de la colmena para la cosecha, era algo implícito que uno estaba hablando de la colmena cuando salía del invierno. Ahí uno comenzaba, bueno, todo el manejo, renovación de marquitos, se entraba a ver un poco el tema genético, pero hoy, por este motivo de la cada vez menor oferta floral, cuando uno habla de la preparación de la colmena para la cosecha, el tema empieza a tomar capital importancia cuando terminó la cosecha del año anterior. Y es aquí donde quiero, digamos, ocupar el mayor tiempo posible. Una colmena, cuando termina la cosecha, está en el punto más elevado en cuanto a su población. Si la cámara me acompaña, por favor, les quiero hacer un pequeño diagrama. Yo les decía recién, en la post cosecha la colmena está en su máxima expresión en cuanto a su población. Pero ¿qué pasa? Supónganse en los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Una colmena, pongamos, como la tecnicatura va prácticamente a todo el país, no voy a hablar de meses del año, sí voy a hablar de momentos del año. Ni bien terminada la cosecha, le dije, la población es elevadísima de abejas. Pero ¿qué pasa? Es una abeja que
digamos, por el desgaste que tuvo en la cosecha, es una abeja ya débil, es una abeja, como se dice normalmente, gastada. Esa abeja, obviamente, cumple su ciclo de vida que en esa época del año estamos hablando de no más de 25, 30, 35 días de vida. En ese momento del año, insisto, enero, febrero, es cuando uno tiene que fabricar, y esa es la expresión correcta, uno tiene que fabricar una abeja fuerte. ¿Por qué? Porque esa abeja fuerte es la que, si bien va a tener un porcentual de mortandad normal, es la que tiene que llegar, a esta época del año, agosto. Entonces, una abeja bien criada en ese momento del año es la que va a ir decayendo la población por una cuestión de todo lo que hace al otoño-invierno, frío, es decir, todas cosas en contra. Pero para, digamos, afrontar esa situación es que esta abeja criada en enero, febrero y marzo tiene que ser una abeja, dije en el comienzo, muy, muy, muy fuerte. Años atrás, cuando, digamos, no había avanzado tanto la agricultura en detrimento de la soja, ahí había una floración natural sumamente importante. ¿Por qué? Porque uno terminaba la cosecha, se extraía hasta el último marquito de miel, pero en ese par de meses posterior a la cosecha, esa oferta floral natural es la que le permitía a la colmena producir una abeja fuerte, una abeja vigorosa. ¿Por qué? Porque la abeja criada en ese momento del año, con esa floración natural, se hacía en base a néctar natural, con todo, recuerden lo que vimos en el pasado módulo, con toda una fuente energética ideal, y lo que es fundamental, con una fuente proteínica ideal. ¿Por qué? Porque el polen natural que la abeja podía recoger en esa época del año era lo que, digamos, juntaba en base a la floración natural. ¿Qué pasa cuando esa floración natural no existe? Ocurre lo que pasó, por ejemplo, en esta campaña. La abeja no, digamos, podía almacenar ni miel ni polen. Entonces, lo que fue todavía más grave para esta campaña, los fríos demoraron en llegar. Entonces esa abeja continuaba trabajando, tenía un desgaste cada vez mayor porque no podía recoger ni miel ni polen. La colmena se iba, digamos, preparando para la invernada sin esa reserva natural esencial. Entonces, digamos, la población empezaba a bajar abruptamente en cuanto a su cantidad, porque, bueno, la abeja de esa época, al tener un mayor desgaste, muere. Al no haber entrada de néctar y polen, casi no hay postura, casi no hay, digamos, fabricación de nuevas abejas. Entonces, dando por entendido que, bueno, toda la parte sanitaria se hizo bien, eso lo vamos a ver el próximo año, esa abeja, digamos, muere, la población obviamente decae abruptamente, al punto que bueno, es
es un poco, les diría casi, el motivo por el cual muchas colmenas han muerto en la post cosecha de este año. Entonces, y eso se dio, fue tan clara esta situación, cuando uno, digamos, comparaba en Colmenares, les digo, en 4 o 5 kilómetros de distancia, donde uno tenía, digamos, un colmenar tenía acceso a la floración natural de monte, esas colmenas realmente eran colmenas espectaculares, y colmenas a no muchos metros de ese monte natural, y bueno, eran colmenas ya con una población extremadamente baja y más allá de las que directamente morían. Entonces, en esa situación de las colmenas ubicadas en pradera típica, donde no tiene esa floración natural, es donde, digamos, toma capital importancia este tema de la alimentación artificial. En ese momento del año, yo les decía, es donde uno tiene que estar criando una abeja fuerte, porque es la que va a pasar el invierno. Entonces, para la colmena que en ese momento del año no tiene ese, digamos, esa fuente energética natural que es la miel, es donde se le debe suministrar un jarabe, en este caso sería un jarabe de apoyo, estoy hablando de 2 partes de azúcar y 1 de agua. Con eso, uno lo que está, digamos, cubriendo es el bache de la parte energética de lo que necesita la abeja. Pero, insisto, es el agua, el azúcar, sea el jarabe de alta fructosa, lo que les dije en el inicio, el 55 o el 42, son simplemente sustitutos de la miel. Y digo esto porque el néctar recolectado a campo es no solo, digamos, la gran ventaja que tiene en relación al sustituto en cuanto a su composición, como lo vimos en el módulo pasado, sino que la colmena invernada con una reserva energética, miel, va a tener una mayor protección, una muchísima mayor protección en relación a la que la reserva invernal fue fabricada, entre comillas, con agua y azúcar. Digamos, esa colmena invernada en base a miel tiene un mayor poder calórico, la bola invernal que va a efectuar la colmena siempre va a ser muchísimo mejor con esa reserva de miel y no con una reserva de agua y azúcar. Porque esto, entiendan, lo natural, desde que el mundo es mundo, para la abeja es su propio alimento. Su propio alimento es miel y polen. Entonces, supónganse que por esa deficiencia que tuvo la colmena en ese momento del año, deficiencia me refiero a la parte energética, está, digamos, criando una abeja débil, esto lleva de la mano 2 problemas. El inmediato es que esa abeja débil tiene un ciclo de vida muy corto. Entonces, ¿qué pasa? La abeja que nació ahí cerquita de la post cosecha y normalmente en el inicio de la invernada muere. Entonces, esa colmena que uno en esa época del año uno tiene que
hacer que sea lo más grande posible en cuanto a su población, al haber preparado esa colmena para la invernada con simplemente un sustituto de miel, hace que ya su población decae abruptamente, ni hablar en los casos extremos donde la colmena muere. Yo decía que en la post cosecha hay que fabricar abejas fuertes. Para que la abeja tenga una longevidad buena, no solo el suministro tiene que ser, digamos, en forma natural, en base al néctar, sino fundamentalmente en base a polen. Lo que le va a dar longevidad y calidad fundamentalmente a la abeja criada en la post cosecha es el polen. Si eso antes se lograba en forma natural, en base, lo que les dije en el inicio, a la floración natural que existía en la, digamos, preparación de la invernada. Hoy, para esas colmenas que están en los campos típicos de agricultura o bien incluso en aquellos de una ganadería intensiva, es el problema básico que tienen. No tienen en ese momento del año esa entrada natural de polen, sinónimo entrada de proteína. Entonces, para el caso de esas colmenas donde no tuvo esa floración natural, insisto, al aporte energético que se le da con agua y azúcar, lo ideal, o más que ideal, lo casi necesario, es el suministro de una fuente proteica. Para esto, en el mercado hay productos que, digamos, tienen un amplio espectro en cuanto a la disponibilidad de aminoácidos, y bueno, hay otras alternativas más baratas que incluso las pueden preparar los mismos productores. Esto se hacen las clásicas tortas proteicas, donde se las prepara con 3 partes de harina de soja, 2 partes de levadura de cerveza, 1 parte de leche en polvo y 4 partes de azúcar. Eso se lo mezcla bien en seco y luego se le va incorporando agua, la cantidad de agua, digamos, necesaria para convertir a esta mezcla en una pasta. En esto es fundamental suministrarlo en esa época del año donde no tienen, digamos, la fuente natural proteica. Digamos, donde ustedes en esa época del año no ven en la piquera la entrada de cada 4 o 5 abejas una que esté ingresando polen, es conveniente, o más que conveniente, sumamente necesario el aplicar estas tortas. Yo lo que les sugeriría es ir aplicando por colmena. Ubíquense en esta época del año una colmena típica de una cámara de cría sumamente poblada. Se le coloca una torta de 150, 200 gramos en los cabezales de la cámara de cría. Eso, la aplicación es sencilla, se coloca un nylon finito, se coloca la torta sobre el mismo y bueno, en la medida, ustedes lo van a comprobar fácil en el sentido que si hay entrada natural de polen, esa torta no la van a consumir. Sugiero colocar tortas, como les dije recién, de 100, 150 gramos, a lo sumo 200, y en la medida
cada 15, 20 días que van a colmenar, en la medida que lo van consumiendo, las van reponiendo. Hay quienes por ahí colocan tortas más grandes. El tema es que cuando pasa muchos días y la abeja no lo consume, la torta ya entra a perder calidad. Redondeo un poco el tema en esta parte del año. En la post cosecha, digamos, para quienes ya están en la actividad lo van a entender bien, y para quienes estén por ingresar, sea en la producción, sea en el asesoramiento, es el punto clave de la producción en apicultura. Antes, les dije cuando empezamos este módulo, cuando uno hablaba de preparar la colmena, era algo ya normal estar pensando en la salida del invierno. Con este avance de la agricultura, lo que ocasionó, digamos, la eliminación de la floración natural en la post cosecha, eso nos obliga a estar pensando que la preparación de la colmena para la cosecha comienza ni bien terminó la cosecha anterior. Y esto es fundamental porque si la colmena no muere en la post cosecha por todo lo que les vine planteando hasta ahora, supónganse que la cosa no es tan grave, el problema lo van a tener para estos días donde este módulo se va a emitir. ¿Por qué? Porque la abeja que ustedes criaron en la post cosecha es la abeja que tiene que llegar a la salida del invierno. Continúa con el pequeño diagrama que les hacía recién. Una abeja mal alimentada en esta época del año, estoy hablando bien terminada la cosecha, si fue mal criada, comienza a bajar la población, continúa bajando, y le va a llegar esta época del año, junio, julio, donde esta abeja débil ya obligadamente muere. Una abeja bien criada en la post cosecha, con una excelente fuente energética y proteica, va a hacer que esta curva se prolongue y llegue en forma natural a esta época del año. Estoy hablando de la salida del invierno. Es lo que normalmente, quienes estamos en esto desde años, se habla en este momento del año del recambio de la población. ¿Qué pasa si, lo que les decía recién, la abeja débil obviamente muere antes de llegar a la salida del invierno y por ciclo natural, como todavía en esta época del año, la salida del invierno, no hay la suficiente temperatura como para que empiece a haber, para que la colmena, como se dice, empiece a despertar, entonces la población aquí, en este momento del año, muere. Este recambio que en forma natural se da a la salida del invierno no se alcanza a dar, entonces esta colmena desaparece. Distinto el caso es cuando esta abeja que nació en este momento del año es una abeja fuerte, alcanza a llegar bien a la salida del invierno, entonces este recambio, que es lógico, que es natural al ciclo de la abeja, se efectúa y sin ningún problema. Y después acá, obviamente, la curva en cuanto a la población de la colmena comienza nuevamente a ascender para luego en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, toda la parte de la primavera, esta población sigue en ascenso para llegar nuevamente, en cuanto a la población de abeja, al pico máximo que se daba en el inicio que les comentaba hoy. Esta curva natural, digamos, en cuanto a la población de la colmena, todos la tienen que
que entender que es así en forma natural. Esto en colmenas, digamos, ubicadas en un monte, se da en forma más que sencilla. No hay ese problema de mortandad de abejas ni en la post cosecha ni durante el invierno, porque la abeja criada en esa situación, en ese contexto, es una abeja fuerte, y este tema para esa colmena de monte casi no tiene ninguna importancia. Para esa colmena de monte, todo lo que es alimentación artificial toma una mínima participación, en el sentido que en esa renovación que les decía recién de la abeja vieja que pasó el otoño-invierno, que se renueva por la nueva camada de abeja de primavera, hablar de alimentación artificial en esa situación es simplemente entrar a ocupar a la salida del invierno un jarabe de estímulo. Este jarabe de estímulo, les dije en el inicio, 1 a 1 en lo que es azúcar y agua, es para, digamos, simular una entrada de néctar natural que en las colmenas ubicadas en monte, en forma natural, existe en el inicio de la primavera. Entonces, con ese jarabe de estímulo, uno lo que simplemente hace es, a la floración natural que se va a dar a los 20, 25, 30, 35 días posteriores, uno, digamos, engaña a la abeja con ese jarabe de estímulo para que la reina, creyendo que ya en el campo hay, digamos, una segregación de néctar, empieza a poner huevos. Entonces, simplemente lo que se hace es adelantar todo el sistema de reproducción. Entonces uno, al adelantar ese sistema de reproducción, hace a que se llegue al pico máximo en cuanto a su población en el inicio de la cosecha. Esto es, digamos, es básico. ¿Por qué? Porque digamos, la reproducción en esa época del año es fundamental adelantarla lo más que se puede. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, luego del mismo vamos a ver toda esta parte del año en el manejo primaveral, que es más que importante. Sí, les resumo la post cosecha hasta el inicio de la primavera. Lo primero, ni bien terminó la cosecha, es un control en todo lo que es la parte sanitaria. Fundamentalmente para esa época del año es el control de varroa. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver el año próximo en el módulo Plagas y Enfermedades, pero la varroasis, por ser un problema de la cría, siempre se da obviamente en los picos de postura. Estos últimos años, digamos, hizo pico, o hace pico, mejor dicho, normalmente en la cosecha y en la post cosecha. Por eso, ni bien se termina la cosecha, uno de los puntos a tener presente es el control de esta enfermedad. El otro tema a controlar en lo que es enfermedades es la nocemosis. Esto
si bien no tiene mucha importancia en el país, en los años normales sí la tiene en los años de muchas lluvias, como pasó en esta campaña pasada. Es una enfermedad de la abeja adulta. La sintomatología es sencilla, por eso son los dos temas básicos en la parte sanitaria a controlar: varroasis y nocemosis. Con esos dos puntos controlados, para la colmena que no tiene esa floración natural que se traduce en un ingreso de miel y polen ideal, es donde les diría cada 15, 20 días visitar el colmenar para ver ese punto. En la medida que no haya esa entrada natural de néctar y polen, es donde a la colmena se la debe, digamos, ayudar con los sustitutos de miel, sean los 3 que les comenté en el inicio, o los sustitutos de proteína, que más allá de los productos comerciales, está ese preparado que les comenté hace unos minutos. Entonces, digamos, esa abeja fuerte que sí o sí hay que lograr en esa época del año, bueno, si no lo logran, digamos, en forma natural, es que se tienen que recurrir a todo lo que es la parte artificial de la alimentación. Estos son pasos un poco obligados, porque, digamos, el fabricar esa abeja fuerte en la post cosecha es casi ley, por lo que les comentaba cuando les mostraba ese pequeño diagrama. Esos dos puntos, sanidad y alimentación en la post cosecha, considérenlo día a día cada vez más importante. Nosotros esto lo hemos visto en muchísimos colmenares en esta campaña, donde digamos se solucionó en pero muy buena parte con este manejo, siempre controlando el ingreso, digamos, energético y proteico a la colmena. De esa forma, con esa buena preparación, sea natural o artificial, de la colmena va a invernar sin ningún problema. Y en esto hago hincapié porque una vez que, digamos, la colmena ya invernó, si no se hizo lo que les venía planteando, y casi ya no hay nada por hacer hasta la salida del invierno. Digamos, todo lo que se le pueda suministrar durante la invernada propiamente dicha es casi sin sentido. Es casi sin sentido porque el jarabe que uno le pueda suministrar no lo va a consumir, ni hablar si uno le da un jarabe de estímulo, le va a generar un movimiento a la colmena en un momento que no es para que la colmena entre en actividad, sí lo es para que la colmena inverne. ¿Por qué? Porque el ciclo natural es así. En esto, todo lo que haga, digamos, el apicultor en la colmena tiene que ser todo enfocado a colaborar con la colmena, a ayudarla dentro de lo que es, digamos, el ciclo natural de la colmena. El ciclo natural de la colmena nos indica que en los meses de otoño e invierno la colmena tiene que invernar. Y esto lo digo porque habrán escuchado, habrán visto por ahí con un
nuevo producto que salió, que bueno, incentiva digamos, a la postura, incentiva la reproducción de otoño-invierno, y bueno, no digo que el producto no ande, sí digo que le falta un montón de desarrollo aún, porque gente que lo aplicó fuera de época, digamos, en el otoño-invierno, cuando la colmena tiene que invernar, realmente los resultados y no fueron de los mejores. Eso, digamos, serían los 3 o 4 puntos básicos en la post cosecha. Llegamos a la salida del invierno. Si la colmena fue bien preparada, a lo que se debe apuntar en la salida del invierno para ese recambio de abejas es simplemente, hay quienes sugieren, digamos, previo al ingreso natural de néctar y polen, comenzar una alimentación de incentivación. Algunos dicen 15 días, otros 30, otros 45. En el caso mío, lo que yo siempre trato de desarrollar cuando uno más o menos estima la fecha probable de los primeros ingresos de néctar, es a esa fecha probable empezar a estimularlas con un jarabe de incentivación unos 25 o 30 días antes, no más. La ventaja de esto es sumamente importante porque al adelantar toda esa etapa de reproducción, lo que uno está apuntando, y eso lo van a ver en el módulo siguiente, en especial en la parte de manejo, es llegar a la cosecha con la mayor cantidad de abeja adulta posible, abeja adulta esta que es la que sale al campo a traer néctar, lo que se va a traducir en una buena cosecha. Si esto uno no lo efectúa, estoy hablando de esa incentivación artificial, y lo deja librado a lo natural, bueno, todo el proceso se retrasa. Entonces se va a llegar a la cosecha quizás con la misma cantidad de abejas, pero la diferencia está ahí. En un caso de no incentivación, y más todavía para en los años donde la primavera climática se atrasa, se va a llegar, les decía, a la cosecha quizás con una buena población, pero el tema es ese, el punto es ese, se va a llegar con mucha abeja joven. Esa abeja joven no solo que no está en condiciones de ir al campo a libar, sino lo que todavía es más grave, por un lado, no solo que no produce, sino que consume. Entonces, esa incentivación de inicio de la primavera, obviamente el ideal es realizarla, pero en este punto tengan siempre presente que todo en forma, digamos, proporcional a la población que tiene la colmena en ese momento del año. Digamos, por ahí van a leer como jarabe de estímulo en la post-invernada, tantos litros por colmena. A eso tómenlo simplemente como una cuestión orientativa. La cantidad de jarabe por colmena, eso depende de cada colmena en particular. Quizás una sea necesario 3 o 4 litros, a la colmena de al lado 1 litro, a la de al lado quizás medio. ¿Por qué? Porque, digamos, no es simplemente colocarle jarabe. El jarabe que ustedes les van a colocar es para, digamos,
incentivar la postura. Entonces, ese jarabe a colocar va a estar directamente relacionado con la población que tenga esa colmena. Población me refiero a la que va a ser necesaria para criar esa postura que ustedes están incentivando a colocar. Por eso en este punto la sugerencia es suministrarlo lo más frecuente posible y en la menor cantidad posible. Con esto estoy diciendo, para esa época del año el ideal sería una mínima cantidad de jarabe en función de las necesidades cada 3, 4, 5 días y no quizás una cantidad de 6, 7, 8 litros cada 15, 20 días porque suministrarlo de esa forma excesiva de a una sola vez, simplemente la abeja lo va a almacenar y lo que ustedes en esta época del año, lo que están queriendo lograr es una incentivación de la postura y no un almacenamiento de esas reservas. Además, colocado en exceso, como es un jarabe de estímulo, la abeja para almacenarlo le tiene que eliminar humedad. Entonces la están obligando a almacenar algo que no es el objetivo que ustedes están apuntando. La abeja pierde tiempo en la eliminación de esa humedad cuando el objetivo era simplemente estimularla, pero con el respaldo de una reserva alimenticia buena. Obviamente, si esa reserva alimenticia fue hecha en base a miel, desde luego mejor. Por eso, lo resumo, para esta época del año, tengan siempre presente que, digamos, a lo que tienen que apuntar es a incentivar la postura, para lo cual el ideal es, digamos, muchas aplicaciones del jarabe de estímulo en poca cantidad. Y siempre teniendo presente que una vez que iniciaron la alimentación de estímulo, eso se debe continuar hasta que se engancha con la floración natural, donde van a tener buen ingreso de néctar y de polen. Y en ese momento del año, junto con ese jarabe de estímulo para, digamos, apurar la postura, el ideal es, si ustedes ven que la entrada de polen no es muy buena, la misma torta que aplicaron allá en la post cosecha, también colocarla en esta época del año. Esa fuente proteica es necesaria, ¿por qué? Porque en esta época del año, estoy hablando a la salida del invierno, la postura es elevada, digamos, la necesidad de proteínas también es elevada. Entonces, si bien ya, por ejemplo, en un monte natural hay buena entrada de polen, para las colmenas ubicadas, digamos, en campos de agricultura, de ganadería, donde no tienen esa entrada de polen, es necesario el suministro de esa torta proteica. ¿Qué cantidad para esta época, para esa época del año? Se lo va a determinar la necesidad en cuanto a que lo que la abeja no trae del campo, ustedes deben ir en ayuda. Entonces, es el mismo criterio que en lo que es la cantidad de jarabe de estímulo les van a brindar, aplicarlo para el suministro proteico. Es decir, con esto estoy significando que tortas de 100, 150 gramos, en la medida que las van consumiendo, se les suministra otra. ¿Hasta qué momento de la primavera este suministro de proteínas
y este suministro de sustituto de miel lo va a determinar la misma colmena. Cuando empieza a existir en el campo una fuente buena de energía, estoy hablando de miel, y una fuente buena de proteína, estoy hablando de polen, esa colmena, esos sustitutos artificiales que ustedes le brindaron ya no lo consumen más, y obviamente es el momento que les está indicando el corte de ese suministro. En esto, ese planteo, digamos, de manejo en lo que a la alimentación se refiere durante el año, en la colmena ubicada en monte, casi se limita solamente a ese jarabe de estímulo en la post-invernada para adelantar lo que les dije, todo lo que es la etapa de la reproducción. Para las colmenas ubicadas en pradera, esta parte de alimentación artificial es donde toma mayor importancia. ¿Por qué? Porque, bueno, todas las deficiencias que hay en la post-cosecha y en la post-invernada es en las que, digamos, el apicultor debe, digamos, reemplazar. Por ahí hay colmenas que, bueno, en esta post-cosecha ha desaparecido toda la población. Hay 1000 causas que por ahí no se les puede atribuir. Lo que yo traté en este desarrollo es, digamos, apuntar a las cosas básicas. Hablo de sanidad y hablo de alimentación. Dentro de lo que es, digamos, el ciclo natural de la abeja durante el año. Las cosas que hoy se están incorporando, como estos productos que incentivan la postura fuera de época, en lo personal pienso que hay que tomar un compás de espera hasta que el producto realmente se desarrolle y hasta que el producto, digamos, se pueda sugerir su uso como cosa de uso masivo. Hasta hoy, casos que por ahí dieron resultado, la mayoría no, entonces estar hablando de algo que bueno, no está probado su uso masivo, considero que no es conveniente. Por ahí se dan un montón de causas, como se dice, esos tiros al aire que se tiran, pero de los tantísimos colmenares que he ido a ver, digamos, eran básicamente, en la gran mayoría de los casos, un problema sanitario y un problema básicamente de alimentación. Este año se dio, lo hemos visto en la post cosecha, en esa deficiencia de entrada proteica que les dije en el inicio, donde bueno, se dieron casos de un pillaje terrorífico. La abeja, al no tener ese ingreso de proteína, se mataban entre ellas, es una cosa que realmente de terror. Pero, digamos, esas colmenas, por ejemplo, uno las fue acomodando en base a una alimentación artificial de miel y polen, y realmente se han acomodado, no siguió la mortandad, y bueno, de esos casos, los muchísimos que he visto, hacen a que lo plantee de esta forma, que digamos, básicamente fue un problema de alimentación y un problema sanitario. Eso no lo comento para incluso mucha gente del sur que me ha llamado.
les diría que en un 90% largo el motivo fue ese. Y después, bueno, hay un pequeño porcentual de las colmenas donde no hay una causa, digamos, fija, determinada, que uno puede decir, bueno, la colmena se perdió por tal motivo. Colmenas a veces en las que la población se va y uno entra a buscar un motivo y realmente no existe. Pero en el gran grueso de los casos, el motivo, insisto, porque realmente fue un tema que preocupó y mucho este año, fue un problema sanitario y un problema de alimentación. Para lo que es alimentación artificial, les voy a comentar un poco las formas de suministro, fundamentalmente en lo que es los sustitutos de la miel, y un poco las ventajas y desventajas de cada sistema. Desde siempre un sistema de alimentación fue en base a los alimentadores Dulite. Este sistema es práctico, digamos, es un marquito, digamos, forrado en chapadura, en madera, puede ser con metálico. Los de madera les sugiero que los hagan parafinar por una cuestión que, bueno, para no perder el líquido. Es sencillo, donde, supónganse, si me acompaña la cámara les hago un pequeño dibujito. Les decía, en una colmena vista de frente, después lo van a ver bien en el módulo siguiente, la parte de manejo. Supónganse la colmena con un nylon comprimida en la cámara de cría. Este alimentador que les mencionaba recién, retiran el techo, retiran el alza, y si el nido está básicamente, por ejemplo, en un caso así, ubicando 7, 8 marquitos con abeja, lo ideal sería ubicarlo en un borde de la cámara de cría, se retira un marquito, se coloca ese alimentador, que esté lo más próximo posible a donde termina la bola, digamos, de abejas. Digo, el ideal es colocarlo en la parte inferior de la cámara de cría, lo más cerca posible de la bola de abejas. ¿Por qué? Porque ha pasado muchas veces que es hasta en cierta medida insólito, este alimentador colocado en el alza superior, la colmena llega a morir de hambre porque la abeja no tiene acceso al alimentador puesto en el alza superior. Pues para esto, insisto, lo más cerca posible de la bola invernal. Para colmenas muy pequeñas, donde digamos, esta bola de abejas, que en este caso supónganse ocupa 7, 8 marquitos, si la población es más pequeña, todo esto se amontona, digamos, sobre un lateral de la colmena, y este alimentador, que en este caso está sobre un lateral de la colmena, lo acercamos lo más posible a donde termina los marquitos con población. Después lo van a ver en la parte de manejo, esta bola inclinada sobre este lateral, el marquito viene más acá y se lo recubre con un nylon para comprimirlo lo más posible. Este sistema clásico, porque realmente es uno de los sistemas más viejos que existen, la capacidad que tiene son de 4 o 5 litros, siempre, digamos, sugiero no llenarlos,
para que esté un poco en función de lo que les dije hace unos minutos. La cantidad de líquido que se le coloque, que sea proporcional a la población que tiene esa colmena y fundamentalmente proporcional al nivel de consumo que tiene. Cuando, digamos, empieza a existir néctar en el campo, al líquido no lo van a consumir y es en el momento que les va a indicar el retirar el alimentador. A veces, cuando la colmena tiene, digamos, muchas necesidades alimenticias, me refiero, el inconveniente de este sistema es que, digamos, la abeja cuando desciende por la parte inferior del alimentador en búsqueda del alimento, por ahí se cae, se ahoga, digamos. El inconveniente de este sistema sería ese. Otro sistema de alimentación interno de la colmena es el sistema que hace unos años apareció en el mercado, que son las bolsas. En esto, regreso nuevamente a la pizarra. Supónganse, la bola de abejas es esta. Se retira uno o dos marquitos y, digamos, se retira estos dos marquitos, se pone la bolsa de plástico, en el interior se regresan nuevamente los dos marquitos. El sistema prácticamente es el mismo, digamos, me refiero al sistema de funcionamiento. La ventaja de este caso es que, digamos, para la abeja es más fácil el subir y bajar en búsqueda del alimento porque lo hace por, digamos, por la cera labrada del marquito. También tiene el mismo inconveniente que el anterior. Cuando la colmena tiene mucha necesidad de alimento, se entabla una pelea y, bueno, abeja que se cae al líquido, abeja que obviamente se muere. Estos sistemas así de alimentación, la ventaja que tienen, sea este o el anterior, es que como vienen para, digamos, el suministro de jarabe, sea de apoyo o de incentivación, se le puede suministrar a la vez un suplemento proteico. Digamos, sería la ventaja de este sistema de alimentación. Otro tipo de alimentador, quizás más viejo que el anterior, es el Warmen. Es digamos, es una botella. Les hago un pequeño diagrama. Supónganse en la colmena vista de perfil. Les decía, en una colmena vista de perfil, en la piquera viene una piquera especial que permite que una botella invertida se le hace un par de pequeños agujeros en la tapa, entonces se introduce en un soporte que tiene esa piquera especial para este tipo de alimentadores, y la ventaja fundamental de este sistema es que la abeja, por esa piquera especial, va en búsqueda del jarabe, lo succiona, lo extrae y lo lleva nuevamente adentro de la colmena. La ventaja es que, digamos, la única abeja que puede ocupar este alimentador es la abeja que está dentro de la colmena. Obviamente no existe pillaje. Esto es obviamente para jarabes. También tiene la ventaja que se le puede suministrar un suplemento proteico en este tipo de alimentador. Es un sistema limpio, en el sentido que, para que se hagan una idea del tamaño de los agujeritos a realizar, estamos hablando que lo tienen que efectuar con un alfiler.
La ventaja de esto es que si la abeja succiona, el líquido sale del recipiente, si no lo succiona en forma natural, no chorrea. Otra gran ventaja de este sistema, que es un sistema lo pueden controlar sin abrir la colmena. En la medida que lo van consumiendo, esas botellas se van reponiendo. Una variante de este sistema es, digamos, este mismo tipo de envase se coloca dentro de la colmena. Si es una colmena con cámara de cría, con la población comprimida en cámara a través sea de un nylon, sea de una rejilla excluidora, sea de una entretapa, esta misma botella se coloca en el alza superior, para lo cual se retiran dos marquitos y bueno, el sistema funciona exactamente igual que esta botella puesta en forma externa. Antes esto se hacía con botellas de vidrio, ahora por una cuestión de costos se usa el plástico, el sistema de funcionamiento es exactamente igual y una variante a este sistema en estos últimos 2 o 3 años es esa misma botella, digamos, en vez de la perforación que se le hace a la tapita, se la efectúa en un costado de la botella. Les hago un pequeño diagrama para que lo entiendan mejor. Les decía, vista la colmena de costado, en vez de esta botella colocada en la parte externa de la colmena, supónganse para el caso de esta colmena con cámara de cría y un alza superior, a la colmena se la comprime con un nylon, como les dije hoy, y se retiran, supónganse, dos marquitos y se coloca en un rincón la botella acostada. La variante de este sistema en relación al anterior es que, vista de perfil, la botella sería una cosa más o menos así. En vez de agujerearla en la tapa de la botella, se le hacen un par de agujeros en esta parte. Digamos, si esto es esta parte, estos agujeros que estén a una distancia de no más de 5 o 6 milímetros, la distancia que le permite a la abeja poder ir a succionar y extraer obviamente el líquido. Esto cuando uno las llena, se las va apretando para que por estos agujeros extraer todo el aire, luego se la invierte, para lo cual por una cuestión de practicidad se las marca con una cinta, con un marcador, con lo que fuera en la parte superior. Entonces eso sirve de control para que, estando la marca bien en la parte superior, desde luego los agujeros quedan en la parte bien inferior. Y esto permite que, más aún si la botella está un poquitito inclinada hacia adelante, la abeja en un par de días consuma todo el líquido. Esto ayuda mucho a evitar un poco el problema de pillaje, y es fundamental, digamos, este sistema, un poco la ventaja que tiene es la practicidad. Uno destapa, si evalúa la necesidad de seguir suministrando el alimento, se cambia la botella y listo. Y también, obviamente en este caso, la ventaja que tiene es que el suplemento proteico, de ser necesario, también se lo puede suministrar por esta forma. Los últimos minutos lo quiero ocupar en un tema que, bueno, ocasionó buena parte de problemas en estos últimos años, y un poco lo comenté en el inicio. Es todo lo que es alimentación artificial, más aún si lo hacen en base a jarabe de alta fructosa,
por favor, consideren siempre, siempre tengan presente que todo lo que, fundamentalmente, insisto, si es en jarabe de alta fructosa, sea el 55, sea el 42, todo el suministro que ustedes le brinden a la colmena sea previo a la mielada. ¿Por qué? Porque, digamos, si esa fructosa queda en la colmena, la abeja no lo consume y luego eso, digamos, forma parte de lo que después se va a cosechar, les puede traer terribles problemas en lo que a adulteración se refiere. Porque uno cuando habla de adulteración, estamos hablando, digamos, del agregado de un producto, sea en un tambor, sea en un pote de miel para quien fracciona. Pero cuando se le suministró este producto, en especial fructosa, fuera de época, entiéndase, cercano a la mielada, les puede traer terribles problemas en cuanto a castigos, en cuanto a multas, porque se considera una adulteración de la miel, más allá que quizás lo hicieron de buena fe, en el sentido de estar alimentando. Como siempre he dicho en los módulos anteriores, en este o en el tema que fuere, en todo lo que sea producción, fraccionamiento y comercialización de miel, quienes estamos al frente del dictado de esta tecnicatura, bueno, cuenten con nosotros en la mano que les podamos dar. Y sea por email, sea cuando nos veamos ahora en nuestra facultad, se los digo de corazón. Gracias.